Aristóteles trabaja en su estudio del Liceo. Está dando los últimos retoques a la Ética Nicómaco y se encuentra satisfecho con el trabajo realizado. De pronto se siente cansado y decide salir a dar un corto paseo. Ha reflexionado mucho sobre la felicidad en ese texto y qué duda cabe de que se ha servido de las experiencias acumuladas a lo largo de su vida para sacar conclusiones. Aristóteles ha partido de una idea esencial. Esta no es otra que la que afirma que la felicidad es el fin del hombre y el medio para conseguir ese fin es la virtud. En la importancia que nuestro pensador le da al fin del hombre se aprecia con claridad el peso que en su forma de ver la realidad juega la teleología. Aristóteles siempre ha creído que el fin de cada ser está en relación con su actividad más propia, más específica, y en el caso del hombre, esta es la actividad racional. Por eso, cuando trata de definir la felicidad, piensa que ésta consiste en la actividad racional de acuerdo con la virtud intelectual de la teoría, es decir, la contemplación filosófica o teórica. Es consciente de que esa es la forma superior de actividad, porque tiene su fin en ella misma, y el hombre no la realiza en función de ninguna otra cosa. Pero nuestro viejo pensador siempre ha sido un hombre realista, y es consciente de que somos seres sociales por naturaleza. Los hombres no son como Dios, un ser que se basta a sí mismo. El ser humano necesita convivir con sus semejantes, es algo que lleva dentro. Esta idea ha hecho aflorar los recuerdos del viejo pensador y reconoce que aunque la filosofía ha sido la pasión de su vida, esta no hubiera sido lo mismo sin Pitíade, su primera mujer, o sin Erpílide, la joven con la que comparte ahora su vida. Sí, su vida hubiera sido mucho más triste sin sus dos hijos, Pitíade y Nicómaco, y también sin sus amigos, Teofrasto, Eudemo, Antípater, Hermías, Alejandro, Nicanor y tantos otros. Además, siempre ha dado las gracias a los dioses por haberle proporcionado una posición económica acomodada, pues sin ella le hubiera sido muy difícil alcanzar sus objetivos. Así pues, aunque Aristóteles reconoce que la actividad racional, de acuerdo con la virtud intelectual de la teoría, la contemplación filosófica, es la que proporciona la verdadera felicidad, es muy consciente de la importancia que en ella tienen también tanto la relación con los demás como los bienes exteriores, tales como el dinero, la salud, el reconocimiento de los conciudadanos. El paseo ha llevado a Aristóteles al lado de una pequeña corriente de agua. El filósofo se ha sentado en una piedra que hay al lado de la orilla y no puede evitar ver en esa imagen del pequeño río el discurrir de su propia vida. Sabe que el mar no está para él ya demasiado lejos. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis, como siempre, esos minutitos para compartir con nosotros y con el inigualable y mágico mundo de la filosofía. Vamos a seguir paso a paso desgranando hoy un capítulo más de la filosofía, del pensamiento de Aristóteles y en concreto la ética. Nos acercaremos a la búsqueda de la felicidad, seguramente eso que de una u otra manera perseguimos todos los seres humanos. Ya sabéis, hoy abordamos la ética de Aristóteles, un punto muy interesante y muy importante dentro de su contexto, de su planteamiento, de su desarrollo filosófico. Como siempre, y una vez más, invitaros a visitar nuestra página web, elvuelodeantares.com, donde podréis encontrar artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés. Así que ya lo sabéis, si ese es vuestro deseo, estáis invitados, elvuelodeantares.com. Y ya, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a pasar a la exposición de la ética de Aristóteles, esperando como siempre que el desarrollo de la misma os pueda servir en la medida de lo posible
que es nuestro principal objetivo cuando realizamos estos podcasts. Bien, para hablar de la ética de Aristóteles, pues tenemos que empezar haciendo referencia o diciendo que la ética tiene que ver en filosofía con el ámbito de lo práctico, porque práctico en filosofía es todo aquello que tiene que ver con la libertad, con el obrar, con el hacer, con el comportamiento. Y aquí en concreto, pues estamos evidentemente hablando del saber actuar y del saber comportarse. Hay que, referirse a la forma en la cual los griegos entendían la ética, que era al fin y al cabo el arte de vivir bien, de saber vivir. Y cuando digo saber vivir o vivir bien, no me refiero a eso que podemos entender nosotros como darnos la gran vida o ir de juerga en juerga, no, en absoluto. Era simplemente, pues eso, el arte de saber vivir, de llevar una vida moderada, correcta, digna, que de alguna u otra manera nos proporcionará la felicidad. Pensemos que la filosofía de Aristóteles, siempre lo hemos dicho, tiene una concepción teleológica. Y eso significa que Aristóteles siempre se pregunta el fin o cuál es el fin por el que las cosas pasan. En la medida en que estamos hablando de la ética, también tenemos que preguntarnos entonces cuál es el fin del comportamiento del hombre o cuál es el fin de los actos del hombre, que es al fin y al cabo de lo que vamos a hablar en la ética. Y Aristóteles tiene en este sentido las ideas bastante claras. El bien supremo del hombre, el fin de todos sus actos, es la felicidad, lo que él llama eudaimonía, y la virtud es el medio para alcanzar la felicidad. Entender la ética de Aristóteles va a ser más o menos desarrollar o explicar esta idea que es el núcleo de su reflexión en torno a la ética. También he de deciros que nosotros nos vamos a basar fundamentalmente en la ética Nicómaco para hablar de este aspecto del pensamiento del filósofo de esta gira. Bueno, así pues tenemos una idea que desarrollar. La idea que tenemos que desarrollar, repito, es que para Aristóteles el fin del hombre es la felicidad, eudaimonía, y que el medio para alcanzar ese fin es la virtud. Parece claro que entonces la virtud va a ser muy importante porque va a ser el instrumento, la herramienta si queréis, el medio, como decíamos, que vamos a utilizar para aproximarnos a nuestro fin, que es la felicidad. Bien, siempre hemos dicho que Aristóteles tenía una concepción de las cosas bastante diferente a Platón. No en un primer momento, pero luego sí, con el paso del tiempo, se fue separando de los parámetros que la filosofía de Platón había seguido. Y siempre hemos dicho que para él el mundo sensible era un mundo real y que por tanto había que explicarlo. Y si ese mundo sensible tenía una característica por encima de las demás, era que estaba en constante cambio, en constante movimiento. Aristóteles siempre asumió la multiplicidad y el cambio como una característica fundamental del ser. Ahí tenéis su concepción teleológica y los cambios se producen por algo para alcanzar un fin. Entonces, este mundo, el mundo sensible, es real y en él predomina el cambio, la multiplicidad, hay múltiples posibilidades y esto de alguna manera tiene que ver con la ética. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando el hombre actúa también parece que tiene múltiples posibilidades a la hora de actuar. No solo porque ante una situación siempre suele haber un abanico de posibilidades ante el que podemos elegir, sino porque además, en realidad los hombres tenemos, o parece que tenemos, distintos objetivos en la vida y eso nos hace encaminarnos por unas direcciones o por otras direcciones. Pero si todo esto es así, si la ética tiene que ver con la multiplicidad, con el hecho de que nosotros podemos elegir, podemos tomar diferentes alternativas, porque en definitiva también tenemos distintos objetivos, las consecuencias parecen claras. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues una de las primeras consecuencias es que esa idea de bien que manejaba Platón, esa idea que estaba situada en el mundo inteligible y que era absoluta y única, parece que no tiene cabida en este planteamiento. En primer lugar, porque lo que Aristóteles entienda por bien, en cuanto que el mundo sensible es real y es en el que estamos nosotros, digo que lo que Aristóteles entienda por bien va a tener que ser algo que está en este mundo y no en el mundo inteligible, situado más allá de las posibilidades del hombre. Lo que Aristóteles entienda por bien tiene que ser algo que se alcance en esta vida, incluso con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo o con nuestro sacrificio. Y por otra parte, esa idea única de la que hablaba Platón tampoco existe ya,
porque si hablamos de que los hombres tenemos múltiples objetivos, bueno, o que parece que en un principio tenemos múltiples objetivos, parece que no hay un bien único, sino que hay muchos bienes, o si queréis, que hay muchos fines. De tal manera que en un principio la situación en la que estamos es que Aristóteles parece criticar claramente el planteamiento de Platón en cuanto que asume la multiplicidad, en cuanto que asume que los hombres tenemos múltiples maneras de poder hacer las cosas, porque en cierto sentido también tenemos múltiples objetivos que perseguir. Y eso significa, por una parte, que la idea de bien ya no es única, o mejor dicho, que ya no hay un solo bien, sino que hay muchos bienes o muchos fines, y por otra parte, que la idea de Platón, que estaba situada, además de ser única, situada en el mundo inteligible, ya tampoco tiene sentido que esté ahí. Lo que sea el bien, o esos bienes de los que estamos hablando, tiene que ser algo alcanzable en nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y por tanto no tiene ningún sentido que esté más allá de nuestras posibilidades en un supuesto mundo inteligible. Eso es cierto. Aristóteles llega a decir en la Ética a Nicómaco lo siguiente, dice: el bien se dice de tantos modos como el ser. No habrá ninguna noción común, universal y una. Evidentemente, parece claro que el bien se ha multiplicado, pero es que además dice Aristóteles, si el bien fuera algo separado, que existiera por sí mismo, el hombre no podría alcanzarlo y adquirirlo. Así que el bien no puede estar separado en un supuesto mundo inteligible, sino que tiene que estar aquí y tiene que ser alcanzable en nuestra vida. Vale. Lo cierto es que Aristóteles empieza a recoger las consecuencias de ese planteamiento que tiene que ver con la multiplicidad, con el hecho de que en este mundo pues todo está en constante cambio, en constante movimiento, que los hombres tenemos múltiples posibilidades a la hora de actuar, distintos objetivos, parecería incluso, y lo cierto es que se da cuenta de que por ese camino puede que esté entrando en una serie de dificultades de las que luego va a poder salir de muy distinta manera, porque claro, esto en cierto modo también suena a relativismo. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que después de ese movimiento de dispersión en el que Aristóteles nos ha hablado de que hay varios bienes, etc., porque hay múltiples objetivos en relación con el comportamiento del hombre, es como si se diera cuenta, repito, de que ese es un camino peligroso, y da como marcha atrás. Es decir, es como si después de afirmar que el bien se nos dispersa, que hay varios bienes o varios fines, intentara retomar de nuevo la idea de unidad. Pero claro, después de afirmar que hay muchos bienes o que el bien se dice de tantos modos como el ser, que es lo que afirma, ¿cómo ahora podemos retomar otra vez la idea de unidad? Si hay varios bienes, bueno, pues la única manera, ya no vamos a poder decir que hay un solo bien, porque hay muchos, pero lo que sí tal vez podamos decir es que hay un bien o un fin que es superior a los demás. Y entonces, ese sí que será, al fin y al cabo, el que de una u otra manera todos los hombres busquen. Parece que tenemos distintos objetivos, pero al final todos vamos a perseguir ese bien que es superior a los demás, el que está por encima de los otros. Y en ese sentido nos dice Aristóteles en la Ética, puesto que parece que los fines son varios, y algunos de estos los elegimos por otros, es evidente que no todos son perfectos, pero lo mejor parece ser algo perfecto, de suerte que solo hay un bien perfecto y este será el que buscamos. Bien claro está, es decir, no hay un bien solo, pero sí hay uno que está por encima de los demás, y ese es el que de una u otra forma todos los hombres buscan con sus actividades y con sus comportamientos. Claro, si nos fijamos, Aristóteles decía en el texto que es que hay algunos bienes o algunos fines que los buscamos por otros. Y entonces Aristóteles establece una especie de jerarquía entre esos bienes y esos fines. Y lo que nos dice es que hay algunos fines, o algunos bienes si queréis, que los buscamos solamente como medio. Por ejemplo, el dinero. El dinero, pues el que más y el que menos lo busca para comprarse otras cosas o para conseguir otras cosas que no tiene. Pero luego también hay otros bienes que según Aristóteles los buscamos a la vez como medios y como fines. Pues pongamos por ejemplo el poder. Hay gente que busca el poder como fin porque realmente le gusta la sensación de sentirse poderoso, de poder ejercer un dominio sobre los demás, pero también busca el poder como medio porque ese poder a su vez le va a permitir conseguir otras determinadas cosas. Pero claro, dice Aristóteles que en esta especie de jerarquía que estamos estableciendo,
Hay sin embargo algún tipo de bien que tiene la característica o la peculiaridad de que le buscamos siempre como fin y nunca como medio, es decir, le buscamos siempre por sí mismo y nunca para conseguir ninguna otra cosa. Es decir, es un bien plenamente autosuficiente. Será el bien perfecto que estamos buscando. Y esto de que sea autosuficiente, repito, significa que se busca siempre como fin y nunca como medio, no lo buscamos para nada más, sino por él mismo, y que el que de alguna manera lo tenga, pues ya no necesitará de ninguna otra cosa. Entonces, creo que es el momento, después de que hemos intentado demostrar que Aristóteles ha retomado la idea de unidad, porque hemos buscado un bien que está por encima de los otros, este que es autosuficiente, que se busca siempre como fin y nunca como medio. Digo que ha retomado la idea de unidad, pero no la de trascendencia, porque sigue pensando que este bien perfecto y autosuficiente que está por encima de los demás no puede estar situado en el mundo inteligible, sino que tiene que estar o ser alcanzable aquí en esta vida donde estamos nosotros, que es el mundo sensible y que al fin y al cabo es el que existe. Y es el momento entonces, creo que, de preguntarse cuál es este bien supremo que Aristóteles establece como autosuficiente y por tanto con una característica que es la de estar por encima de todos los otros bienes. Entonces, para saber cuál es el bien al que Aristóteles se está refiriendo, lo mejor es que leamos lo que él dice. Y dice: tal parece ser eminentemente la felicidad, pues la elegimos siempre por sí misma y nunca por ninguna otra cosa. Bueno, yo creo que tiene bastante sentido lo que dice Aristóteles, porque tú puedes preguntar a alguien que para qué quiere el dinero y seguramente te va a dar muchas respuestas, o puedes preguntar a alguien que para qué quiere el poder y también te las va a dar, pero si tú le preguntas a alguien que para qué quiere ser feliz, pues al fin y al cabo lo que te puedo decir es que pues para ser feliz, digamos que ahí se acaba ya. En ese sentido es en el que decimos que la felicidad es el bien que para Aristóteles está por encima de los otros y que es autosuficiente porque se busca por sí mismo y nunca por ninguna otra cosa. No se busca la felicidad para ninguna otra cosa, se busca la felicidad para ser feliz. Por eso decimos que la felicidad es autosuficiente. Pero claro, aquí surge un problemilla. Porque si estuviéramos aquí entre un conjunto de una reunión de amigos y entonces dijéramos, hombre, está claro que los seres humanos buscamos la felicidad, pues el que más y el que menos asentiría y diríamos todos que sí. Pero el problema es cuando a alguien se le ocurriese preguntar, bueno, pero ¿y en qué consiste la felicidad? A lo mejor ahí el acuerdo ya se difuminaba un poco. Parece que todos estamos de acuerdo en que podemos buscar la felicidad como bien o como fin supremo, pero en cuanto que intentamos definir la felicidad, a lo mejor ese acuerdo se difumina. ¿Por qué? Pues porque para uno la felicidad es una cosa, para otro la felicidad es otra, uno la encuentra en no sé qué sitio y otro la encuentra en no sé qué actividad y tal. Aristóteles, de alguna manera, no quiere que le pase esto, porque después de haber retomado la idea de unidad, diciendo que aunque hay varios bienes, hay uno que es mejor que todos los demás y que por eso lo buscamos los seres humanos, pues no quiere que de alguna forma ocurra que la felicidad se nos vuelva a dispersar. Y entonces se aplica en la tarea de definir qué es la felicidad, que es la felicidad, lógicamente, para el hombre. Y entonces creo que para intentar explicar qué es lo que Aristóteles entiende por felicidad, lo mejor que podemos hacer es recurrir de nuevo al filósofo y escuchar lo que dice. Y dice lo siguiente: lo bueno y el bien están en la función. Así parecerá también en el caso del hombre, si hay alguna función que le sea propia. Bastante explícito. Es decir, que lo que sea el bien supremo, la perfección si queréis, el fin absoluto de cada ser, tiene que ver con la función que sea más específica y más propia de ese ser. Me imagino que todos estamos de acuerdo en que si hay una función propia del hombre que le diferencia de los demás seres vivos, esa tiene que ver con la razón. Así pues, ya podemos ir atando cabos y podemos tener más o menos claro que la felicidad para Aristóteles va a tener que ver con la actividad racional del hombre, que es la que nos define, es la propia nuestra y que nos diferencia de los demás seres. Sigamos escuchando a Aristóteles. Queda por último cierta vida activa propia del ente que tiene razón. Y si la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, añadiéndose la excelencia de la virtud, así el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud. Y ahora ya sí que yo creo que no queda ninguna duda. Efectivamente,
la felicidad consiste en la actividad racional del hombre, eso sí, una actividad racional que tendrá que ser virtuosa, porque no olvidéis que la virtud es el medio para alcanzar la felicidad. Fue la idea de la que partimos al principio. El fin del hombre es la felicidad, eudaimonía, y el medio para alcanzar esa felicidad es la virtud. Así pues, como estamos intentando definir lo que es la felicidad y hemos dicho que el fin de cada ser tiene que ver con su actividad más propia, decimos que la felicidad será para el hombre la actividad racional, pero de acuerdo con la virtud. Es decir, no es actividad dedicarte sesudamente a pensar cómo puedes hacer la vida imposible a tu vecino, o cómo puedes hacer la vida imposible a los alumnos, o cómo puedes hacer la vida imposible a la gente que te rodea. Y eso se puede pensar muy fríamente y muy racionalmente, pero no nos referimos a eso, nos referimos a una actividad racional que tenga que estar de acuerdo con la virtud. Bueno, entonces parece claro que ya estamos centrando un poco nuestra reflexión. Ya hemos avanzado y hemos dado pasos, yo creo que muy importantes. Ya sabemos que la felicidad tiene que ver con la actividad racional y con una actividad racional que será virtuosa. Pero queda bastante claro también que puede que haya llegado el momento de hablar de ese medio que es tan importante de cara a la consecución de la felicidad. Me refiero a la virtud. Si la virtud es tan importante para ser felices, pues entonces tenemos que reflexionar sobre lo que es la virtud. ¿Y qué entiende Aristóteles por virtud? Bueno, pues por virtud entiende Aristóteles más o menos una disposición del alma. ¿Qué es esto? Pues una capacidad, una aptitud, o sea, una aptitud con P, es decir, ser capaz de, una aptitud, ser capaz de comportarse de una determinada manera que es excelente. Es decir, la virtud es una excelencia. Es un hábito, pero en cierto modo también podemos decir que es una cualidad que nos hace mejores, que mejora algún aspecto de nosotros mismos, y luego vamos a ver qué aspectos puede mejorar. Así pues, la virtud es una disposición, una capacidad para comportarse de manera permanente y preferencial de un modo determinado, y de un modo que hemos dicho que tiene que ser excelente, o sea, una cualidad que mejore algo de nosotros mismos. Lo cierto es que para Aristóteles, esto que estamos nosotros intentando explicar que es la virtud, es algo que no se consigue solamente con el estudio. Esto era muy importante para Sócrates, intelectualismo moral. Si yo quiero ser justo, tengo que saber lo que es la justicia. Para Aristóteles también es importante, por ejemplo, saber lo que es la justicia, pero es muy posible que quizá no baste con saber lo que es la justicia. A lo mejor también tenemos que practicarla. Dice Aristóteles en su Ética, para que un hombre se haga justo, es necesario que practique la justicia. En cierto modo, la virtud requiere también el ejercicio, requiere el hábito. Al fin y al cabo, no es otra cosa que eso. Cuando uno tiene un mal hábito, tiene un vicio, pero cuando tiene un buen hábito, tiene una virtud. No basta solamente con el estudio, que es importante, repito, pero también hay que ejercitarse en la virtud para adquirir ese hábito que me permita comportarme permanente y preferencialmente de una manera que es excelente, porque al fin y al cabo la virtud es una excelencia, es decir, una cualidad positiva que mejora algún aspecto de mí mismo. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta que si estamos diciendo que la virtud tiene que ver con el ejercicio y con el hábito, pues también tenemos que concebir o que reparar en el hecho de que la virtud va a ir muy unida al concepto de actividad. Es decir, para alcanzar la virtud hay que ser esencialmente activo, porque hay que practicarla, etc., pero al mismo tiempo para alcanzar la felicidad también. Si la virtud es el medio para alcanzar la felicidad y la virtud requiere ejercicio, requiere trabajo, la felicidad también va a requerir trabajo, va a requerir actividad, actuar o comportarse de determinadas maneras. No está aquí Aristóteles teniendo en cuenta o pensando que la felicidad es una especie de, no sé, tranquilidad satisfecha o tumbarse o estar dormido la siesta o no pegar ni golpe o no, hacer lo que te apetece siempre. No, la felicidad tiene que ver también con el esfuerzo, ¿no? con la capacidad de superación, con el hecho de que cada uno intente dar lo mejor de sí mismo. Lo cierto es que estábamos hablando de la virtud. Claro, la virtud hemos dicho que era el medio para alcanzar la felicidad y por tanto teníamos que dejar claro qué es esto de la virtud. Llegados a este punto, creo que es el momento de intentar dejar claro que Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes. Por una parte, las virtudes dianoéticas o intelectuales y por otra parte, las virtudes éticas. Bueno, ya hemos dicho que las virtudes eran excelencias que mejoraban algo de nosotros mismos. Bien,
Pues las virtudes intelectuales mejoran nuestro conocimiento, mientras que las virtudes éticas mejoran nuestro carácter. ¿Qué virtudes menciona Aristóteles pertenecientes a cada uno de los tipos? Bueno, pues en relación con las virtudes intelectuales, Aristóteles destaca, por ejemplo, la teoría, la sabiduría filosófica, la contemplación teórica de la realidad, o sea, dedicarse a lo que es filosofar. También destaca la frónesis, que es la prudencia, que vamos ahora a ver un poco después en qué consiste. La prudencia, en el fondo, es la razón práctica o juicio entendida como la capacidad de aplicar los principios generales a situaciones cambiantes o particulares. Y ahora vamos a intentar ver esto con un ejemplo práctico. Así pues, reorganizando el asunto, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes. Las intelectuales, que mejoran nuestro conocimiento, entre las que hemos destacado la teoría, dedicarse a la sabiduría filosófica, y la frónesis, la prudencia, y por otra parte las virtudes éticas, que son las que mejoran nuestro carácter. Y entre las virtudes éticas destacaremos principalmente la justicia y otras como pueden ser la templanza, la valentía, pero siendo la más importante la justicia. En relación con las virtudes éticas, Aristóteles también las entiende como un término medio entre dos extremos igualmente negativos, dos extremos que pecarían uno por exceso y otro por defecto. Un ejemplo, ¿quién sería un hombre valiente? Bueno, pues un hombre que no es un cobarde ni se arruga en situaciones de especial complicación, ni tampoco aquel que es un temerario y arriesga innecesariamente perjudicando al grupo. Es decir, el hombre valiente sería el hombre que sabe medir los riesgos y que se arriesga cuando es necesario hacerlo. O por ejemplo, ¿quién sería el hombre bondadoso? Bueno, pues un hombre bondadoso sería aquel que ni pone en peligro a su familia ni al sustento de su familia dando todo lo que tiene, ni aquel que es un tacaño que no ayuda a nada a los demás, siempre buscando ese término medio. La cuestión es, así por resumir un poco, ¿cómo sabemos dónde está el término medio de esas virtudes éticas? ¿Cómo sabemos dónde está el justo medio, ese equilibrio tan necesario y tan importante? Pues Aristóteles dice que ese término medio de las virtudes éticas tiene que estar de alguna manera dirigido o adquirido por medio de la prudencia, de esa virtud intelectual de la que antes hemos hablado. Así pues, la prudencia sería la virtud intelectual que más o menos se encarga de decirnos dónde está el término medio entre dos extremos igualmente negativos. En concreto, Aristóteles dice: la virtud es, pues, una disposición selectiva que consiste en un término medio en relación a nosotros, definido por la razón y como lo definiría un hombre prudente. Así que, digo, esta idea del término medio, más vinculada a las virtudes éticas, pero ahí está la virtud intelectual de la prudencia, que tiene que saber encontrar pues dónde está ese justo medio, ¿no? Es un poco lo que decimos nosotros, pues, o cómo entendemos también nosotros a un hombre prudente, ¿no? Un hombre que sabe medir los tiempos, los momentos, las situaciones y que escoge pues la mejor opción entre las posibles. Ya hemos visto los dos tipos de virtudes de los que habla Aristóteles, las virtudes intelectuales y las virtudes éticas. Recordad que hemos definido las virtudes intelectuales, la teoría en concreto, que es la contemplación teórica de la realidad mediante la razón contemplativa, es dedicarse a la filosofía, y a buscar lo que las cosas realmente son, las esencias, a poner las cosas en su luz, por así decir, en conseguir que se nos manifiesten. Y luego, por otra parte, estaba la prudencia, razón práctica o juicio entendida como la capacidad de aplicar los principios generales a las situaciones particulares. Aunque yo creo que como mejor lo entendemos es utilizando el ejemplo este que hemos puesto antes, cuando hemos dicho que la frónesis o la prudencia es la virtud intelectual que nos dice o que nos indica o que nos ayuda a encontrar el término medio de las virtudes éticas, ese término medio que está entre dos extremos igualmente viciosos, uno por exceso y otro por defecto.